Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición, la verdad, estar aquí. Yo siempre viene a mi mente, ¿qué estaríamos haciendo si no estuviéramos aquí hoy? O mejor dicho, ¿qué estuviéramos haciendo si no hubiéramos conocido de la palabra? ¿Se imaginan dónde estuviéramos? Yo, quién sabe, la verdad. Yo andaba perdido, yo andaba sin Cristo y no sé si estaría en la cárcel o quizás a lo mejor en el factor o muerto, pero Dios no quiso. Dios quiere que estemos aquí y pues gracias a Dios por permitirnos hoy y gracias, pastor, por esta oportunidad. Yo sé que compartir la palabra para mí es un privilegio, pero sé que también es una responsabilidad, ¿sí? Miren, me gustaría saber si hay alguien que viene por primera vez, que levante su mano sin pena. Muy bien. A lo mejor quizá también hay alguien que esté en casa por primera vez, que lo haya invitado a alguien o que haya visto por ahí en las redes sociales y se haya decidido a ver la transmisión. Yo les quiero decir que no es una casualidad que estemos aquí hoy. El que estemos aquí reunidos no es una casualidad, porque para Dios no hay casualidades, ¿sí? Porque es un hecho, hermanos, es un hecho que a veces nos suceden cosas, ¿sí? Y pasamos por situaciones que nos causan dolor, que hasta nos causan lágrimas. Y como cristianos asumimos de una manera equivocada que por el hecho de ser cristianos, todas las cosas que nos suceden se van a solucionar por arte de magia. Y la Biblia no nos enseña eso, hermanos. Al contrario, nos muestra los sinsabores que vivieron mucha gente de fe y hombres y mujeres de Dios. Pero de lo que sí estamos y podemos estar seguros es que Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué o para qué? Para crecer en fe y desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Pero les decía que para Dios no hay casualidades. ¿Qué es una casualidad? La definición dice que es un hecho o un suceso imprevisto cuya causa es desconocida. Pero para nosotros los cristianos no hay casualidades, porque cualquier evento que nos sucede esté previsto por Dios, ¿sí? Él tiene un propósito en cada cosa que nos sucede, porque simplemente Él todo lo tiene bajo control. Amén. Más bien, ¿saben qué es lo que nos sucede a nosotros los cristianos? Son causalidades. ¿Qué diferencia hay entre causalidad y casualidad? Causalidad es donde la causa establece el origen de un suceso, es algo que tiene un motivo por el cual sucedió, o sea que hay una causa y efecto. Un ejemplo bíblico, Hebreos 12:6 dice: Dios al que ama disciplina. La causa, Dios nos ama. El efecto, nos disciplina. Sí, no nos agrada que nos disciplinen, pero así es. Así que el hecho de que usted esté aquí hoy y usted que está en casa escuchándonos o viéndonos en televisión, tenga un día, tenga un mes, tenga muchos años en la palabra, no es una casualidad, es una causalidad. ¿Por qué? Porque van a escuchar la palabra, van a empezar ahorita a escuchar la palabra. Sí, y la Biblia es muy clara, dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice otro versículo, dice que la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Amén. Sí. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Que Él tiene un propósito en cada uno de nosotros, ¿sí? No estamos aquí por casualidad, hermanos, de veras. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Cuándo se iba a imaginar un jovencito que llegó aquí con su padre hace 25 años? Que llegó aquí, no sabía, él llegó, claro que fue porque Dios lo trajo, pero él no sabía el propósito que tenía Dios en su vida. Sí, después de 25 años, él ahora es nuestro pastor. Y él un día aquí estuvo sentado. Y él no se imaginó lo que Dios tenía para su vida. Claro que para ser pastor no fue de la noche a la mañana.
Él ha pasado por muchas situaciones, pruebas y dificultades, y se ha preparado, y Dios a su tiempo lo trajo aquí con nosotros. Amén. Dios le bendiga, pastor. Sí, así que cada uno de nosotros sabemos que cuando llegamos por primera vez, no sabemos cuál es el propósito, ¿sí? Pero Dios lo tiene y lo trae a su tiempo. Quizás a lo mejor usted ya esté haciendo el propósito de Dios, o quizás a lo mejor aún no sabe cuál es el propósito, pero Él llega a tiempo y Él no llega tarde ni después, ni antes ni después, ¿sí? Así es que preparémonos. Cuando quiero recordar por qué está ligado este mensaje a lo que voy a compartir, ¿sí? En cuanto pensé, le pedí a Dios qué palabra me iba a poner para hoy, y siempre me ha puesto mi testimonio. No sé, siempre viene mi testimonio a mi mente, y es que es la arma más poderosa que Dios nos ha dado, ¿sí? Es la herramienta, perdón, y esa arma también se puede decir como un arma más poderosa que Dios nos ha dado, ¿sí? Y me llevó al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 18, que dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Y yo dije, bueno, y empecé a buscar y empecé a ver por qué Dios me había puesto esta palabra. Y yo dije, bueno, yo lo pienso así. Cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, siempre nos dicen, ¿sabes qué? Confiesa tus pecados, arrepiéntete y confiesa tus pecados, que Dios es bueno y Él está dispuesto a perdonarte. Pero que no quede ni uno, ¿sí? Confiésalos todos. ¿Saben por qué? Porque a veces dejamos un pecado por ahí creyendo, que acabo ya me lo perdonó, o que acabo pasó hace muchos años, eso ya no me va a afectar. No, hermanos, confiesen todos sus pecados, porque ¿saben qué? Eso puede hacer voltear a nosotros atrás, ¿sí? Ya sea para que aquello que nos pasó sea para tomar venganza, desquitarnos de aquello, o para disfrutarlo porque nos agradó, pero sabemos que no le agrada a Dios, ¿sí? Y lo volvemos a disfrutar otra vez. ¿Y qué pasa? Si no lo sacamos, Satanás y su ejército de demonios lo usarán para acusarnos y mantenernos esclavos de nuestra propia conciencia de pecado. Pero quiero aclarar esto, no quiere decir que debemos olvidar de dónde Cristo nos sacó, limpió y purificó. Es más, esto es algo que debemos tener siempre en mente y tenemos que dar testimonio de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. ¿Por qué o para qué? Y yo le puse así en letras grandes: para que la gloria, el poder y la misericordia de Dios sea reflejada en nuestras vidas, ¿sí? Para mí, en lo personal, el hecho de compartir mi testimonio desde que Dios en su misericordia me rescató, fue muy difícil. Es bien difícil al principio, porque no queremos recordar lo pasado, pero en su momento Dios le da a uno fuerzas y empecé a compartir. Y me di cuenta que poco a poco, entre más compartía mi testimonio, más iba siendo yo libre de todas esas ataduras y ligaduras con el pasado, y todos los rechazos, todo el sentido de culpa que trae uno, fue quitándose poco a poco, ¿sí? Se han ido quitando, ¿sí? De hecho, no debemos dejar nada, porque si lo permitimos, el enemigo va a entrar y va a invadir nuestra mente, ¿sí? Y luego empiezan los pensamientos de rebeldía, empiezan los pensamientos de incredulidad y el desánimo, y para abajo, ¿sí? Entonces, miren, mi testimonio yo lo nombré desde la primera vez que lo empecé a dar, como un antes, o sea, cómo andaba yo antes de conocer de la palabra, después de conocer de la palabra y el ahora. Ya lo he compartido algunas veces, algunos ya conocen mi testimonio, pero hay otros que no lo conocen, así es que lo voy a hacer breve, porque de todas maneras, para que vean por qué saqué por qué Dios puso esta prédica en mí, ¿sí? En mi mente. Miren, yo inicié a tomar muy joven,
A los 15 años no se me olvida mi primera borrachera. Más bien lo que no se me olvida es la cruda que me hizo. Sí, y la recuerdo muy bien. Después empecé a tomar esporádicamente, luego ya después que me casé, me convertí en un tomador social, tomaba solo los fines de semana, no me la curaba, nomás el viernes, sábado y domingo, nada. Y siempre, o sea, fue un tiempo que así es, se puede decir que yo tenía control de la tomada, ¿sí? Pero empiezan las influencias, empieza uno a ganar dinero y empecé a tomar más seguido. O sea, todo tiene un límite, con límites todo es permitido, pero sin límites se sale de control todo y cuidado, ¿sí? La verdad es que cuando menos lo pensé ya había sobrepasado esos límites y empecé a tomar diario, ¿sí? Los últimos 5 años antes de conocer de la palabra yo tomaba para vivir, ¿sí? Y eso es horrible. Y yo recuerdo que las personas que me estimaban, que me estiman aún, me decían, ¿sabes qué? Ya la andas regando, ya deja de tomar, mira, la otra vez hiciste esto otro y pues ya. Fíjense, si han oído ustedes a una persona alcohólica que dice, cuando yo quiera lo dejo, no te preocupes, ¿verdad? Todos dicen eso. Es más, sabes que a ti que si yo estoy bien, tú eres el que estás mal. Y todas esas frases son muy comunes. Cuando una persona dice eso, es porque ya está atrapado en una adicción, ¿sí? Es porque ya no puede dejarlo, ¿sí? Yo ahora, después de conocer de la palabra, yo identifico eso como diabólico, ¿sí? Porque una persona sin Cristo fácilmente cae en la trampa. Cae en esa trampa del vicio y empieza a vivir una vida egoísta, empieza a vivir una vida nada más para él, con razonamientos equivocados, decisiones equivocadas, mentiras, empieza a ser deshonesto, ¿sí? Y lo primero que pierde un adicto es la vergüenza, luego pierde la familia, pierde la confianza del jefe, del trabajo, pierde el trabajo, o sea, a las personas que más ama las daña, todo en su entorno lo daña. ¿Y saben qué? ¿A quiénes son a los únicos que no dañan nada más porque se desaparecen, porque ya no trae dinero? A los que se decían amigos, porque se van. Ya no trae dinero, aquella persona se retira, ¿sí? Así es que imagínense la clase de vida que le daba a mi familia. Era un caos totalmente, o sea, era horrible. Pero dentro de todo ese ambiente que yo andaba, había momentos de lucidez, había momentos que ahora me doy cuenta que era el Señor, o sea, que era Dios que me cuidaba. Aún andando yo así, Dios me cuidó muchas veces, pues siempre, ¿sí? Y empecé a buscar ayuda y no faltaba quien me dijera, ve a Alcohólicos Anónimos, mira que el cuarto y quinto paso, que en una clínica fulana, que o sea, me ponían suero y nomás duraba 3 días, pero volvía otra vez. Total que al último mi esposa en su desesperación y una de mis hermanas, que está aquí ahorita, me llevaron con unos brujos. Me llevaron con brujos porque decían, es que solo ellos pueden quitarle eso que no puede dejar. Y sí, ahí me llevan y ahí voy yo, ¿verdad? Yo por no decir que no, la verdad, yo iba bien crudote y bueno, vamos. Y me hicieron un chorro de cosas, ¿sí? Ritos horribles. Y lo más triste es que una de ellas, una bruja, les dijo, es que saben que lo quieren ver muerto, está enterrado en un panteón. Híjole, imagínense. Pero yo no me moría, yo seguía igual o peor, ¿sí? Hasta que gracias a Dios, a la misericordia de Dios y las oraciones, y yo creo mi esposa y mis hermanas y las oraciones llegaron. Después yo me di cuenta de que uno de mis sobrinos que es pastor me dijo, oye, cuando vio que llegué, dijo, ya tenía 30 años orando por ti. Dije, híjole, Dios, por eso les digo, o sea, no, Él llega a su tiempo, ¿sí? Y me dicen, me dice ¿saben que unos vecinos de mi suegra,
Uno de sus hijos era mi compañero de juerga. Se fue a Estados Unidos y le habló de allá y le dijo: mamá, ¿sabes qué? Ya dejé de tomar, ya no me drogo y ya soy otra persona. Pues ¿cómo le hiciste? Dijo: fui a una iglesia cristiana. Así es que vayan a una iglesia cristiana, busquen una iglesia allá en Durango para que se congreguen y les hablen de la palabra. Y ellos estaban contentísimos, estaban bien alegres. Por X nos dimos cuenta de eso y nos trajeron aquí, a Betel, para la gloria de Dios. Aquí inició mi sanidad. Pero no era aquí en este lugar. Los domingos se congregaban en el Club Rotario, porque aquí no cabían, entonces los domingos eran las reuniones allá. Y yo recuerdo que llegué, bien bonito que me recibieron, nunca lo voy a olvidar. Abrazo, beso, yo bien crudo, oliendo a vino todavía, si es que no se me va a olvidar, pero bien bonitos los hermanos, y grite, y aplaudiendo, y brincando, y híjole, yo, el dolorón de cabeza, pero Dios me dejó ahí hasta el final. Que dijo el pastor, hizo un llamado al frente, y yo pasé, y recuerdo, no se me olvida que caí de rodillas, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. A raíz de ese domingo, no recuerdo exactamente una semana o días, yo tomé la decisión de entrar a un anexo, ¿sí? En ese anexo había estado un compañero de trabajo que me dijo: cuando quieras cambiar me dices, para decirte a dónde fui yo. Y yo, a raíz de que fui y cambié, ya no tomo, y si te fijas, ya hasta recuperé mi familia. Y es que sabes que me da mucha tristeza ver a tu esposa y a tus hijos, tú bien contento acá, como si nada, y ellos están sufriendo. Dios le bendiga a Philip. Fíjense, Dios usa hasta inconversos. ¿Cómo lo usó a él para que yo entendiera? Bueno, estaba el Señor ya obrando en mí, pero él ya lo había usado, ¿no? Total, yo decido irme a ese centro y duro 3 meses. Saliendo de ahí, el primer domingo se levantan mis hijos y mi esposa bien cambiaditos, me despiertan y me dicen: ¿sabes qué, papá? Vamos a la iglesia. Si tú gustas, vamos. O sea, me estaban avisando, no me estaban pidiendo permiso. Y la verdad, yo no lo pensé, ¿sí? Si había algo que yo estaba seguro saliendo de ahí, era que me iba a congregar. ¿Por qué? Por el cambio en mi esposa y en mis hijos, ¿sí? Porque la iglesia siempre estuvo orando por mí. Fíjense, yo no me había convertido. Yo en ese centro, esos 3 meses, yo le oré hasta San Juditas Tadeo, a todos los santos, ¿sí? A todos habidos y por haber, porque es bien difícil estar en un centro de esos. Pero yo tomé la decisión de internarme sin hacer la oración de fe. Pero mi esposa y mis hijos sí se congregaron. Inclusive Daniel en ese tiempo fue a su primer campamento, la Colonia Hidalgo, y ya se bautizó. Y eso a mí me daba fortaleza el estar ahí encerrado. Inclusive el director del centro, cuando me veía así como deprimido, le hablaba a Daniel, y Daniel iba y me fortalecía. Él me platicaba. Y recuerdo que él me decía: un día vamos a estar adorando al Señor juntos. Y así fue, ¿sí? El hecho de yo haber tomado la decisión fue que yo empecé a entender que en mis propias fuerzas no lo hice. Fue Dios que me estaba ayudando, ¿sí? Entonces ya empieza el reto, porque salgo de ahí desintoxicado físicamente, pero mentalmente salí por los suelos. Imagínense, por lógica, pues traía un chorro de desórdenes emocionales, ¿sí? Todo lo que había hecho, había un sentido de culpa a mí tan grande. Ese fue lo que más tardé en recuperar, porque ese sentido de culpa me hacía que me deprimiera y me angustiara y me daba mucha ansiedad. Inclusive me quise suicidar. Imagínense, ya era cristiano, o sea, ya había conocido la palabra, pero aún todavía estaba el desafío,
Sí, porque yo recuerdo que íbamos a las reuniones de los grupos de hogar, que eran Gales, grupos de alcance, sí, tienen diferentes nombres, ¿verdad? Y yo le decía al pastor, ¿sabes qué? Quería llegar, ya no aguantaba, porque me sentía así, ya le platicaba cómo me sentía bien deprimido y yo quería estar ahí porque ahí me sentía bien. Dijo, ahorita oramos por ti. Le digo, ¿pero por qué pasa esto? Dijo, es que ¿sabes qué? Lo tengo muy presente, que me dijo algo, dijo, es que Satanás no te quiere soltar. Es una lucha ahorita que él quiere traerte de nuevo y Dios ya te rescató, o sea, ya eres de Dios, entonces vamos a orar. Y yo salí bien contento. Es más, yo quería estar siempre en esas reuniones y el domingo en la iglesia, ¿sí? Y eso fue algo que empezó que empecé a vivir. No es fácil, son meses, después de más de 20 años, 25 años de tomar, en meses no puede cambiar uno fácilmente. Y resulta que me hacen una operación, una cirugía pendiente que no me la hacían por el hecho de que andaba alcoholizado, no me la podían hacer, y me la hacen. Y yo recuerdo que una pareja siempre estaba ahí conmigo, siempre ellos, una pareja de hermanos en Cristo. Y cuando salgo de ahí me visitan a la casa y me llevan unos libros, entre ellos estaba Buenos días Espíritu Santo, no sé si lo han leído. Pues ese libro obró en mí de una manera increíble. Si yo todavía tenía vendas, si todavía tenía tapones, ese libro acabó de quitármelos porque yo empecé a entender, ¿sí? Y en lo personal yo vi cómo Dios, empecé a entender la palabra y empecé a ver cómo Dios de alguna manera, cómo es un Dios de orden. Porque primero sana mi cuerpo, me desintoxica, para que no sea obstáculo para yo entender la palabra. O sea, al sanar mi mente, sana mi cuerpo y empieza a sanar mi mente con la palabra de Dios, ¿sí? Y empiezan a suceder cosas bien bonitas, ¿sí? Porque cómo recuerdo que después de leer ese libro, terminando de leerlo, me llevó a Efesios 6, a donde está la armadura de Dios, ¿sí? Y en este pasaje he basado lo que quiero compartirles. ¿Por qué? Porque fue el primer pasaje que entendí, hermanos. Yo no entendía la palabra aún. Yo recuerdo que abría la Biblia y yo decía, ¿por cómo la leen? ¿Cómo la leen mi esposa, mis hijos y cómo la expresan y platican de ella y oran? Y yo no tenía ese entendimiento aún. Pero después de eso, cuando leo la armadura de Dios, leo ese pasaje, me sorprendí y me quedé, o sea, fui y les dije emocionado, miren, ya la entendí, y ellos nomás me veían como diciendo, ¿hasta ahorita? Pero sí, así fue, porque a partir de ahí empezó un cambio en mí, en mi interior, en mi entorno, todo lo que, en mi trabajo, en mi casa, todo cambió, hermanos. Empecé a darle valor a mi vida, ¿sí? Y yo el domingo pasado el pastor me lo trajo a mi mente, nos dijo que pensáramos cuál había sido el mejor día de nuestra vida. Pues yo les quiero decir que ese día fue el mejor día de mi vida, ¿sí? Ese día que yo entendí, yo empecé a gozar de la vida en Cristo. Hagan de cuenta como cuando un pecador, dice la palabra que un pecador se arrepiente y cree en Jesucristo, hay una fiesta en el cielo. En mí hay una fiesta. Desde ese día, inició una fiesta y aún sigue, porque empezó a tener sentido mi vida. Y para que vean qué fue lo que me sorprendió, lo leemos, por favor, abran sus Biblias, Efesios 6, del 10 al 18. Dice, si lo pueden, ¿sí, verdad? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo
y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Fíjense que yo me he dado cuenta que muchos cristianos, y yo me cuento también, todavía no se han dado cuenta que estamos en una batalla. Algunos ya nos cayó el 20 a medias, algunos ya les ha caído, pero estamos en una batalla todos los días, ¿sí? Y a veces no queremos ver la realidad, o sí vemos la realidad pero muy superficialmente, como que no creemos. Pero debemos entender, hermanos, que cuando nos convertimos a Cristo, nos reclutamos a la familia de Dios, ¿sí? Porque Él nos adoptó como sus hijos e hijas, y junto con eso nos reclutó para ser sus soldados. Y dentro de ese ejército, conforme van pasando los años, vamos madurando en el camino a Cristo. No es de la noche a la mañana, ¿sí? Porque fíjense, hay algo que me gustaría que nunca lo olvidáramos, que no lo olvidemos. Los creyentes, sí, estamos en una guerra. Por eso nos encontramos en dos mundos, ¿sí? Literal. El mundo físico, material, todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos ver y lo podemos disfrutar, la naturaleza, los árboles, todo lo material, sí, que Dios nos ha dado, ese es uno. El otro es un mundo invisible y espiritual. Y este está poblado, está lleno, sí, de criaturas o ángeles caídos. Que si Dios nos abriera nuestros ojos espirituales y los pudiéramos ver físicamente, nos daríamos cuenta que ahí está infestado de demonios, ¿sí? Está plagado, ¿sí?, de demonios, ¿sí? Que siempre esos que están atrás de nuestros pensamientos, ¿sí?, porque, o sea, nos están invadiendo en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Pero ¿saben para qué? Para meternos la duda, para que nosotros no busquemos la palabra, ¿sí?, que no la conozcamos, que la Biblia la retiremos y la quitemos de nuestra vista y la olvidemos. Por eso esa es la lucha, esa es la batalla diaria. Miren, si nos vamos un poquito al Antiguo Testamento para hacer historia, específicamente en el libro de Reyes, vemos cómo el pueblo de Dios, ¿se acuerdan de los reyes y todo eso, de que les puso reyes? Pues bueno, el pueblo entonces pasaba por ciclos, ¿sí?, donde se desviaba y luego volvía otra vez arrepentido. Luego se volvía a desviar y volvía arrepentido. Y Dios nuestro Señor siempre lo atraía con lazos de amor, ¿sí? Porque lamentablemente ese es el corazón humano. Tendemos a desviarnos cuando nos sentimos a gusto. Cuando estamos bien, que nos está yendo bien, bien contentos, bien a gusto, pero nos va mal y acudimos a Dios, ¿sí? Y Él siempre está con los brazos abiertos. Nos soluciona el problema, sana nuestro cuerpo o X y luego lo olvidamos. Es algo que es muy común como seres humanos. O sea que es lo mismo el Antiguo Testamento como ahora. O sea, los tiempos actuales estamos igual. Lo que debemos evitar es darnos el lujo de caer en ese estado de confort, ¿sí?, y de seguridad, viviendo una apariencia de piedad. Sí, aguas, cuidado, porque es un engaño del enemigo. Y yo les quiero decir que en nuestro proceso, como seguidores de Cristo, siempre vamos a experimentar
y yo creo que ya se han dado cuenta, y si no, se van a dar cuenta que siempre va a haber repetición, 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 repetición del Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas tendemos a olvidarlo todo bien rápido. ¿Sí? Escuché por ahí que hay estudios que cuando escuchamos nos dura hasta máximo 7 días aquello que nos llamó la atención, pero después de los 7 días nos olvidamos. Y yo vi un versículo en la Biblia que es un mandamiento, me encanta, está en Deuteronomio 6, 5 al 9. Por favor, búsquelo en su Biblia o en su iPad o en su iPhone. O lo pueden leer. Dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Hermanos, así es lo mismo con el Evangelio. Es lo mismo. Por eso nuestros pastores, siempre que los ven aquí, que suben aquí a compartirnos, nos van a hablar del Evangelio de Cristo para salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense, para darnos cuenta que los cristianos somos distintos, tenemos una luz que los incrédulos no tienen. Los que no han creído han sufrido los que hemos creído hemos sufrido una transformación que los demás desconocen. Pero todas las cosas, sobre todas las cosas que nos suceden, ¿sí?, tenemos al Espíritu Santo morando permanentemente en nuestros corazones. ¿Sí? Y hay algo muy importante. Esto no quiere decir que al convertirnos al Señor, en nosotros se activa un chip, ¿sí?, un programa especial que nos lleva como autómatas a hacer la voluntad de Dios sin que tengamos que hacer absolutamente nada. No es así. Los cristianos, fíjense, los cristianos debemos crecer en gracia, en el conocimiento y en el entendimiento de hacer la voluntad de Dios y estar luchando activamente contra el pecado que mora en nosotros, porque somos pecadores por naturaleza. O sea, que sobre todas las cosas debemos estar llenos del Espíritu Santo, porque así estaremos fortalecidos espiritualmente. Entonces, ya estando llenos, estaremos listos para vestirnos con toda la armadura de Dios. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué son las acechanzas? ¿Qué significa acechanzas? Acechanzas son argumentos, son trucos, son engaños, son métodos que usa Satanás, ¿sí? Porque saben que él siempre nos está vigilando, no duerme, no descansa, ¿sí? Y tiene el poder de conocer todas nuestras debilidades. Pero él no puede entrar en nuestra mente, ¿sí? Pero ¿saben qué? Sí sabe de qué pie cojeamos, como se dice vulgarmente. Él sabe. ¿Por qué lo sabe? Por cómo nos portamos, por nuestra actitud ante la vida, ¿sí? Él sabe muy bien lo que nos distrae de Dios y usa métodos y estrategias bien planeadas. No se avienta como el borras, como se dice, ¿verdad? Él se avienta derechito, ¿sí?, para atacarnos. Por eso a veces oímos en nuestra mente, así en nuestros pensamientos, en esa lucha que tenemos a veces que no podemos orar, que estamos pasando por una X situación, y una vocecita nos dice: ¿a poco crees que Dios ya te perdonó? Si ese pecado que cometiste es imperdonable, es tan grande que ni Dios te lo va a perdonar. Es mentira, eso que te dijeron allá donde vas no es cierto. Ahí son tan locos, ahí te lavaron el coco, ahí un chorro. Todo eso
esas cosas están en nuestra mente, sí, son estrategias. Pero fíjense, lo malo es que empezamos a analizar las cosas en nuestro propio entendimiento y decimos, sí es cierto, mi compadre tiene razón, el carnicero, allá, ay, no, y empezamos a razonar en nuestro entendimiento y hay una consecuencia bien grave, que entra la incredulidad. Y lo malo es que este pecado es bien peligroso, hermanos. Porque fíjense, hay pecados de adulterio, hay pecados de fornicación, hay pecados de mentira, pero el más peligroso y más grande pecado es la incredulidad. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no estamos confiando en Dios. Qué triste, ¿no? Y eso ocasiona una separación, la falta de fe. Y separados de Dios, volvemos otra vez a la esclavitud del pecado, cuando ya habíamos sido libres. O sea, que solitos nos vamos quitando la armadura, ¿sí?, que Dios ya nos había dado, ya nos había puesto. Y le estamos dando derecho legal al enemigo a entrar en nosotros. Él no podía entrar en nuestra mente, como les dije, pero ya se lo permitimos solo por no tener fe y dudar. Pero vamos a la palabra. ¿Qué dice Pablo al respecto? Antes de leer, yo les quiero hacer una historia. Se dice que Pablo pasó muchos días de su vida en la prisión. Por lo tanto, siempre tuvo un soldado frente a él o a un lado de él, ¿sí?, vigilándolo. Algunos libros dicen que les ponían un grillete en las manos al soldado y al prisionero para que no escaparan. No sé si a Pablo se lo harían también, pero siempre tuvo un soldado, ¿sí? Si ponen la imagen, por favor, del soldado romano, para que se den una idea. Miren, ¿sí? Así deben andar los cristianos, así debemos andar. Miren, dice, o sea, Pablo, de una manera muy sabia y ungido por el Espíritu Santo, usó los implementos de la armadura de un soldado para ilustrarnos a nosotros, los creyentes, acerca de que tenemos una armadura espiritual. ¿Por qué? Porque la lucha diaria, ¿sí? Es más, de hecho, debemos andar siempre con la espada desenvainada, o sea, con la Biblia en la mano, ¿sí? Pablo enfatiza que nos vistamos de toda la armadura, que no falte ningún elemento. Los tres primeros elementos, que es estar ceñidos nuestros lomos, la coraza de justicia y calzados nuestros pies, el soldado romano no se los quitaba para nada, ni para ir a descansar. Estos deben estar permanentes, ¿sí? El primero, estar firmes, ceñidos nuestros lomos, significa compromiso y responsabilidad. Estar listos, reconociendo que tenemos un enemigo, hermanos, poderoso, que en nuestras propias fuerzas no podemos con él jamás. El segundo es la coraza de justicia, que cubre nuestras áreas vitales, cubriendo nuestro corazón, de tal manera que nuestros pensamientos y sentimientos estén cubiertos y asegurarnos de vivir una vida justa y santa. Y nuestros pies deben estar cubiertos con el evangelio de la paz. Nuestro calzado está hecho de tal manera que estemos firmes, confiando que Dios está con nosotros, hermanos. Y los tres últimos, el casco, el yelmo y la espada, debían estar a la mano para cuando arreciara la batalla, o sea, inmediatamente, ¿sí? Ponerse el casco, el yelmo y tomar la espada. ¿Por qué esto nos quiere decir Pablo? Lo que nos está tratando de enseñar es para cuando se presente el día malo, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo es el día malo? Para mí, todos los días. Todos los días hay tentaciones. Todos los días vemos, oímos, ¿sí?, cosas que nos atraen. El enemigo es muy sutil y nos llega con cosas muy agradables. Acuérdense que a las cosas buenas les dice malas y a las malas buenas. Por lo tanto, siempre tenemos que estar armados, ¿sí?, con el arma más poderosa, que es la espada, que espiritualmente es la palabra de Dios. Y dice Hebreos 4:12,
un versículo que yo creo todos nos lo sabemos de memoria. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. O sea que Pablo nos dice que la palabra penetra en el corazón del hombre y muestra sus pecados ante Dios. Es tan poderosa que puede traer la verdad contra el error, trae felicidad a la tristeza, trae luz en la oscuridad y muestra el camino, ¿sí? Y es tan poderosa que cambia la tristeza en gozo, hermanos. Así es de poderosa la palabra. Y continúa Pablo enseñándonos en 2 Corintios 10, versículo 3 y 5, dice, literal, hermanos, es cierto que vivimos en este mundo, pero no libramos batallas como lo hace el mundo. Versículo 4 dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Está escrito, hermanos, que debemos luchar para mantener nuestros pensamientos puros. Pero también está escrito que tenemos armas con las cuales luchar. Pablo habla de las armas de nuestra milicia y él nos dice que no son ideas humanas, sino poderosas en Dios. ¿Por qué poderosas? Porque son espirituales. Y él sencillamente enumera tres cosas que debemos hacer. La primera es dedicarnos a estudiar la palabra y compartirla. Llevar una vida de fe, amor y esperanza de salvación. Y la oración constante. Estar en oración. Pero ¿saben qué? Puros peros, ¿verdad? Es preocupante que hoy la iglesia, los que somos parte de una iglesia, aquí y en todos lados, se ve tentada a enfrentarse al mundo con las mismas armas del mundo, ¿sí? ¿Cuáles son las armas del mundo? El ingenio, el talento, la riqueza, la capacidad de organización, la elocuencia, la propaganda, el carisma y la personalidad, la sabiduría humanista, la filosofía, la psicología, ¿sí? Vivimos en un tiempo de ajetreos, de esfuerzos humanos, de determinación humana, de confianza del hombre en sí mismo, en su poder para lograr cosas. Vivimos en una era de organización humanista, de empuje humano, de diseño humano y de logros humanos. Y no me malentiendan, no quiero decir que esto esté mal, o sea, no es eso. Pero hay una realidad, puros peros. La realidad es que estas armas mundanas no pueden producir el avivamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no pueden destruir las fortalezas del pecado, ni librarnos del poder de Satanás, ni mucho menos vencer las malas pasiones que corren desenfrenadas por todo el mundo en este tiempo, en la actualidad. ¿Sí? Ojo, fíjense, si se emplean estas armas, solo se logrará separar a la iglesia de las armas de la fe, de la justicia y del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Todavía no acabo. Lo más trágico es que a la iglesia la opacará el poder de las tinieblas y las fuerzas del mundo derribarán a sus familias y las llevarán cautivas a la inmoralidad. Y no nada más eso, a la muerte espiritual. Y es verídico, ¿sí? Debemos estar conscientes que Dios conoce cada pensamiento, ¿sí? Y no hay nada oculto para Él. Eso lo sabemos, por eso les digo, es repetición, hermanos. O sea que debemos dar cuentas a Dios
de cada pensamiento y de nuestras acciones, sean buenas o sean malas, y alinearnos en el corazón de Dios por medio de su palabra. Sí, tener presente que la mente es un campo de batalla, porque Dios pone en nuestra mente pensamientos buenos, siempre, pero hay otros que se originan directamente del enemigo. Aguas. Y esto es algo, todo es bien importante, hermanos. Todos los problemas de las personas, de los seres humanos, todos, absolutamente todos, son problemas de conducta. Y la conducta se rige por nuestros pensamientos. Y un ejemplo que vemos y vivimos muy frecuentemente está en los matrimonios en crisis. Y una de las causas es porque hay 3 pensamientos. El primero, ¿qué es lo que piensa la esposa? El segundo, ¿qué es lo que piensa el esposo? Y el tercero, ¿qué es lo que piensa Dios de eso que piensan ellos? Porque él o ella dicen, es que no me hiciste caso, es que tú me prometiste, no, tú me dijiste y no me lo has cumplido y ya X. ¿Saben qué pasa? Cuando no se hace lo que yo quiero, sí, que haga mi esposa, o cuando yo no hago lo que quiere mi esposa, empieza una guerra, hermanos. Sí. Pero ¿sabe qué? En nosotros mismos. Sí. La Biblia dice que tal como pensamos, así obramos. Entonces la guerra espiritual consiste en ideas y argumentos. ¿Por qué? Porque Dios nos manda una cosa y nosotros hacemos otra. Dios dice una cosa y Satanás nos dice otra. Dios dice una cosa y los espíritus de maldad dicen otra. Y ahí está la verdadera guerra en nuestros pensamientos. O sea, fíjense, cualquier filosofía, cualquier enseñanza que contradiga el evangelio de Cristo y el deseo de Dios, lo debemos destruir, simplemente porque no está en la palabra. Todo lo que ve en televisión, sea cristiana o no sea cristiana, todo lo que escucha en el radio, sea cristiano o no sea cristiano, todo lo que ve en el cine, todo lo que escucha aquí en el púlpito, aquí arriba, predique quien predique, todo, absolutamente todo, debe pasarse por el filtro de la Biblia. ¿Sí? Todo lo que no compagina con las Escrituras hay que declararle la guerra y derribar todos esos argumentos. ¿Qué dice la palabra al respecto? En 2 Corintios 11, dice Pablo, versículo 3. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y él quiere que la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la fidelidad que tienen por Cristo. Y aquí el verbo engañar es en el griego original significa hacer vagar 2 pensamientos, ¿sí? Porque dice, ¿qué dice el diablo? ¿Cómo fue que hizo vagar a Eva en su mente? Con que Dios te ha dicho que si tú comes de ese fruto te mueres. Y ella le dice, sí. Y Satanás le dice, pues no. Pero es que Dios me dijo que sí, pues yo te digo que no. ¿En dónde estaba la lucha espiritual? En la mente, hermanos. Porque ahí dos ideas se contrapuntearon. ¿Sí? Por eso, hermanos, miren, cuidado. Cuando éramos incrédulos, sí, teníamos nuestro entendimiento entenebrecido. Y Satanás se aprovechaba de nosotros, de nuestra ceguera espiritual. ¿Para qué? Para tenernos extraviados y no conocer de Él. Pero ¿saben qué? Las buenas nuevas han llegado a nosotros. Ahora viene lo nuevo. La luz de la palabra nos ha iluminado. ¿Sí? Y lo dice Juan 8:35, dice que la verdad os hará libres. Y sí está claro porque el ignorante es un esclavo. La ignorancia es la cadena que usa Satanás para mantener al incrédulo en sus manos. ¿Y saben qué? Por eso hay tantas familias perdidas, hermanos. Familias enteras por ignorancia.
Así que tristemente, hermanos, como pensamos, vivimos. Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. A menos que sigamos en la palabra y cambiemos nuestra manera de pensar, como dice Pablo en Romanos 12:2, dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie sus vidas con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Pueden pasar los hermanos, los muchachos de la alabanza, por favor? Si son tan amables. Pero les tengo buenas noticias. ¿Sí? Aquí empiezan las buenas noticias, gracias a Dios, por la misericordia de Dios. ¿Saben qué? No hay razón por la que debemos tener miedo, ni estar tristes o desanimados o se sientan regañados, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la victoria es nuestra. ¿Sí? En Cristo somos más que vencedores. Y no lo estoy diciendo yo. ¿Sí? Lo dice la palabra. Si buscamos Romanos 8, versículo 31 al 39 dice, ¿qué podemos decir de todo esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar con nosotros. Dios llegó incluso a permitir que su propio Hijo muriera por nosotros. Con toda seguridad nos dará junto con su Hijo todo lo que tiene. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? No, ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Así está escrito, por ti estamos siempre en peligro de muerte. Nos tratan como si fuéramos ovejas que van al matadero. Más bien en todo esto salimos más que vencedores por medio de Dios que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestra seguridad está en Cristo. Pero les hago una pregunta a todos. ¿Sí lo creen? Amén. Porque Juan nos lo confirma en 1 Juan 5. ¿Sí? Dice, porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos da la victoria sobre el mundo. ¿Sí? ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Somos vencedores, estamos triunfando, somos victoriosos, hermanos. El último pero, la realidad es que para ganar la batalla diariamente, hermanos, tenemos que ir a Efesios 6. ¿Sí? Porque ahí nos apropiamos de la armadura que Dios ha hecho para nosotros. ¿Sí? Y la palabra nos hace una exhortación en 1 de Pedro 5, dice, sean sobrios y velad. Sí, en otra versión dice, tengan dominio propio y manténganse alertas, hermanos. ¿Por qué? Porque su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistan al diablo, manténganse firmes. Aguanten firmes en la fe, hermano. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo vamos a resistir al diablo? Creyéndole a Dios. Sí, el escudo de la fe es la aplicación constante de lo que creemos acerca de Dios en todo asunto de la vida. Sí, si usted no confía en Él, es porque no lo conoce lo suficiente. Entre más conocemos a Dios, más profundo entramos a su corazón, y entre más conocemos su verdad, más conocemos su palabra y más vamos a meditar en su persona, y por lo tanto vamos a pasar más tiempo orando. ¿Sí? El Salmo 46 dice que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así el cinto del compromiso, la coraza de justicia
el calzado de la confianza de que Dios está a nuestro lado y levantando el escudo ante las tentaciones, apagaremos los dardos de fuego del maligno. Así es que no hay razón para perder la batalla, porque al último la victoria es nuestra. Amén. Dice Romanos 8 que somos más que vencedores, pero si tenemos la armadura puesta, creyendo y obedeciendo a Dios, porque podemos creer y no obedecer, es creer y obedecer. Les voy a pedir, por favor, no estoy enojado, me emociono. Ahí en su lugar, por favor, si gusta cerrar sus ojos o de alguna manera podamos hacer esta oración, que es una confirmación de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Dice: Padre nuestro, creemos que la verdad nos librará y que Jesús es la verdad. Reconocemos que andar en la luz es el único camino de comunión verdadera contigo y con nuestro prójimo. Por tanto, resistimos todo engaño de Satanás, llevando cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Declaramos que la Biblia es la única norma con autoridad para la verdad y la vida. Decidimos presentar nuestro cuerpo a Dios como sacrificio vivo y santo, y los miembros de nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. También decidimos renovar nuestra mente con la palabra viva de Dios, para que podamos probar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nos despojamos del viejo hombre viciado con malas costumbres y nos vestimos con el nuevo hombre, y declaramos que ya somos nuevas criaturas en Cristo. Por fe, optamos por ser llenos del Espíritu Santo, para que podamos ser guiados a toda verdad, y a la vez, Señor, caminaremos en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Decidimos obedecer los 2 mandamientos más grandes, que son amarte a ti, Dios, con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Creemos que Satanás y sus demonios están sujetos a nosotros en Cristo, puesto que somos miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, obedecemos el mandamiento de someternos a Dios y resistir al diablo, y mandamos a Satanás, por el poder y la autoridad de Jesús, le ordenamos que se vaya de nuestra presencia, que no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Amén y amén. Si gusta, por favor, ponerse de pie, y también si gusta levantar las manos, si gusta levantar las manos a Dios como alabando al Señor. Les voy a bendecir. Me voy a permitir bendecirlos con la bendición pastoral. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. El Señor alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Que el Señor bendiga su entrada y su salida, al levantarse y al acostarse, y les bendiga en el camino y en la ciudad. Les bendiga la obra de sus manos, les bendiga el fruto de sus labios, y que el Señor Todopoderoso los guarde, y que siempre recuerden que no somos víctimas, somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Fue un placer. Que tengan un bonito domingo.